Hermanos, el Evangelio conlleva una serie de eventos o actos fundamentales que deben ocurrir. Todos esos eventos o actos fundamentales debían darse para la glorificación del nombre de Dios y para el cumplimiento de las Escrituras, para la expansión del Evangelio y la salvación de las almas. Hoy llegamos a uno de estos actos fundamentales: la sepultura, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya hemos dicho que otros actos fundamentales fueron su vida y luego su muerte y ahora su resurrección. De hecho, estos tres resumen la verdad del Evangelio, resumen la respuesta de por qué somos salvos. ¿Por qué ustedes se creen salvos? ¿Por qué ustedes creen que fueron perdonados? La respuesta sería: porque Jesús vino y se hizo carne, se encarnó, habitó entre nosotros, vivió la vida perfecta que yo no podré vivir jamás. Pero no se quedó ahí, murió como el peor de los pecadores para llevar el castigo de la vida impía e imperfecta que debía llevar yo. Él lo asumió en la cruz del Calvario y luego resucitó, estableciendo su dominio sobre todo lo que antes nos dominaba. Antes éramos dominados por el pecado, antes éramos dominados por la muerte, antes éramos dominados por los efectos de la caída. Jesús, al levantarse de la cruz, estableció su sello perpetuo. Todo eso quedó vencido. Ya no tiene poder sobre la humanidad. El que quiera morir en sus pecados ya es solo porque no quiere a Cristo. El que quiera padecer por siempre la condenación eterna ya es solo por la dureza de su corazón, por la perversión de su alma, porque ahora hay uno por medio del cual nosotros podemos ser salvos. Este es Cristo, y no un Cristo cualquiera, el Cristo resucitado, el prometido Señor Jesús, muerto, vivo, muerto y resucitado, para la glorificación del nombre de Dios y la salvación de nuestras almas. Sin embargo, antes de verlo resucitado, hay que verlo en la tumba. Antes de que Cristo resucite, es necesario que nosotros nos demos cuenta de que hubo una tumba. Verdaderamente existió, realmente estuvo sepultado. Es decir, el Evangelio requiere una tumba, pero esa tumba tiene que estar vacía. Esa tumba no puede estar llena del cuerpo de Cristo. No, esa tumba tiene que estar vacía, pero tiene que existir una tumba. Mateo nos narra la resurrección de Jesús. Sin embargo, lo hace de una manera interesante. Hasta pareciera que el gran foco de atención de Mateo no es tanto que Cristo resucitó, sino que hubo gente que vio la tumba, que hubo gente que lo vio resucitado, que hubo gente que quiso permanecer detrás de Cristo, aún en su muerte, después de su muerte en la sepultura, y aún después de la sepultura lo pudieron ver presente en su resurrección. Pareciera que Mateo quiere hablarnos más a nosotros que contarnos el evento como tal. Es lo que da la impresión cuando vemos su texto. Así que Mateo da la impresión de que trata de responder a esto. ¿Cómo fue que esa tumba quedó vacía? ¿No será que a Jesús lo enterraron en otra tumba y la gente se confundió y terminaron yendo a ver una que estaba vacía? ¿No será que realmente el cuerpo de Jesús fue robado y que nunca resucitó? ¿No será que eso de la resurrección es solo un invento humano? Todo eso y más parece ser lo que Mateo quiere responder ante sus lectores, los que leen el Evangelio cuando él lo escribió. Porque acuérdense que la gente que él nos cuenta en el Evangelio, toda esa gente ya había vivido lo que él nos está narrando. Entonces, ¿para qué lo escribió? Lo escribió para responder preguntas como estas y por sobre todo para transformar nuestras vidas, darnos esperanza y ayudarnos a nosotros a seguir el ejemplo de otros. Sin embargo, nuestro tema es conociendo a Jesús el Cristo, la resurrección. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el primer punto que veremos de esa resurrección es a las mujeres. Las mujeres, testigos fieles de su resurrección.
Pero para ver a esas mujeres como testigos fieles de su resurrección, tenemos que ver Mateo 27:55, es decir, un pedacito de lo de la semana pasada. Vayan ahí, por favor. Recuerden, estamos hablando de la resurrección de Jesús, pero vamos a ver los personajes involucrados en la resurrección de Jesús. Y el primer personaje o los primeros personajes son las mujeres, y ellas son las testigos fieles de la resurrección de Jesús. Mateo 27:55, ¿lo tienen? Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, ¿qué dice de ellas? Estaban allí. Ellas estaban durante todo el proceso de crucifixión. Esto que está narrándose aquí es el proceso de crucifixión, la muerte de Cristo. Ahí en la cruz, cuando entregó su espíritu, cuando el hombre que estaba cuidando a Cristo colgado dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Las mujeres de la Biblia estaban allí. Ellas habían llegado ahí con un objetivo: servir a Cristo, servirle a Cristo, ayudarlo en todo lo que fuera posible durante el momento de su entrega, de su pasión, de su muerte. Su pasión quiere decir todos sus sufrimientos antes de entregar su espíritu, y el momento mismo en que entrega su espíritu, y ellas ya estaban ahí. Algunas de esas, dice Mateo: María Magdalena, verso 56, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Eso es lo que vemos ahí. Ellas ya estaban ahí. Ellas no solamente estaban ahí en ese momento que Jesús entregó su espíritu, ellas también estaban ahí cuando Jesús fue llevado a la sepultura. Acuérdense que todos los discípulos habían huido. Acuérdense que Jesús dijo, esta noche a mí me van a entregar y ustedes todos se van a ir. Y Pedro dijo, jamás, Señor, eso nunca acontezca. Todos se fueron, hasta Pedro. El último que salió corriendo, un joven llamado Juan Marcos, envuelto en una sábana, lo cuenta él mismo en su evangelio. Aunque él no era uno de los apóstoles, pero era un seguidor de Cristo. Y dice él, yo también salí corriendo, envuelto en una sábana. Pero las mujeres, hermanos, las mujeres, ellas no salieron corriendo. Ellas se quedaron allí, se quedaron viendo en qué podían servir. Ahora vean Mateo 27:57, la sepultura de Jesús. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. Este se le conoce como José de Arimatea. Dice que era un hombre rico. Otras porciones bíblicas dicen que era miembro del Sanedrín, es decir, un miembro importante de los líderes religiosos judíos. Este hombre, José de Arimatea, dice que también se había convertido en discípulo de Jesús. También en comparación con ¿quién? También en comparación con las mujeres que estaban allí. Ellas estaban allí, y cuando ya era la tarde y ya Jesús había muerto, aparece José de Arimatea, porque él también, dice Mateo, él también era un discípulo de Jesús. Él también había sido salvo, y él era un hombre rico. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande, como de unos 750 kilos, una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Pero ¿quiénes se quedaron ahí? Dice el verso 61, María Magdalena estaba allí, y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Interesante, ¿verdad? Casi destroza el corazón pensar en esas hermanas, ahí sentadas, viendo el sepulcro. Ya estaba muerto, y ahora también sepultado, pero ellas nunca lo perdieron de vista. Es interesante tomar en cuenta muchos aspectos. Uno de ellos es que la tumba de un hombre rico jamás se hubiera confundido con la tumba de un hombre pobre. Si Jesús hubiese muerto y nadie hubiese pedido su cuerpo y no hubiese sido enterrado en una tumba de un hombre rico, el cuerpo de Jesús hubiese sido puesto en una fosa común o simplemente en una tumba donde enterraban a otra gente. Porque los pobres normalmente no tenían dinero para hacer sus propias tumbas. Los pobres simplemente abrían una tumba vieja
y va para adentro otro cuerpo. Cierren esa tumba y esperemos que otro más se muera. Para adentro también. Nadie se complicaba gastando plata, pagando cementerios, excepto solamente los ricos. Los ricos sí tenían tumbas propias. Los ricos mandaban a que excavaran sus tumbas en lugares especiales donde probablemente habían cuidadores, celadores. ¿Por qué? Porque eran ricos y los enterraban con sus bienes y sus cuerpos podían ser saqueados. Así que ellos se preocupaban porque nadie perturbara su descanso y que aquello con lo que habían sido enterrados permaneciera ahí. Al final, la tumba que era para José de Arimatea, el hombre rico, no fue él el que la usó, fue Jesús. Una tumba completamente identificable, una tumba imposible de que se perdiera con otras. No puede ser que María hubiese ido a otra tumba el primer día de la semana. Ella fue exactamente a la tumba donde sabe que lo habían puesto, porque esa tumba no se confundía. Era la tumba de un rico. De hecho, la tumba de los pobres no tenía ni siquiera esas piedras de 700 kilos, unas piedras semirredondas que corrían sobre un riel, una zanja en la misma roca. Era imposible, hermanos, de que esa tumba se perdiera dentro de un gran cementerio. Este era un cementerio especial. Este era un lugar de sepultura de ricos, tal como dice la profecía en Isaías 53:9. Con los ricos fue en su muerte. Sin embargo, a Mateo parece que no le interesa que las escrituras se cumplieran. Mateo siempre estaba interesado en decirnos: eso ocurrió para que se cumplieran las escrituras. Esto otro ocurrió para que se cumplieran las escrituras. Sin embargo, esta vez Mateo solo quiere que sepas que las mujeres estaban allí. Que las mujeres estaban allí. Para Mateo parece algo sumamente importante. Yo quiero usar la palabra perturbador. ¿Por qué perturbador? Porque se le quedó en la mente. Se le quedó en la mente clavado, grabado, que las mujeres lo vieron muerto en la cruz. Las mujeres lo vieron cuando lo sepultaron y las mujeres vieron cuando él resucitó. Mateo 28, 1 al 8. Vayan conmigo ahí. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Qué insistentes hermanas, ¿verdad? Vinieron a ver el sepulcro y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él, al ángel, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, porque ellas siempre estaban allí. Ellas estaban allí cuando lo tenían crucificado. Ellas estaban allí cuando lo habían sepultado. Y ahora el ángel dice: yo sé que andan buscando a Jesús. Tranquilas, váyanse para allá. Allá lo van a ver. Parece que estas mujeres no vivían sin Cristo. No podían vivir sin Cristo. Ellas necesitaban a Cristo. Hermanos, lo necesitaban, y esto me hace llorar. Lo necesitaban aún muerto. Lo necesitaban. Increíble, ¿no? ¿De qué sirve un muerto, hermanos? ¿De qué sirve un muerto? Hermanos, estas mujeres no estaban ahí pensando: él va a resucitar, él lo prometió. No estaban ahí por eso. Estaban ahí para alistar el cuerpo, para limpiarlo con sus aceites y envolverlo bien, porque no habían podido servirlo como ellas hubiesen querido, porque el viernes en la noche, en la tarde-noche, se los quitó José de Arimatea. Y José solo lo envolvió y lo guardó. Y el sábado ellas no podían ir porque era día de reposo. Pero el domingo, que sería el primer día de la semana, ellas dijeron: ahora sí, vamos a servirlo. Eso es lo glorioso y eso es lo increíble de todo este texto. Y creo yo que eso es lo que tiene el corazón de Mateo destrozado. Él decía: estas hermanas estaban allí. Ellas, una de ellas tenía fama de prostituta. Estaba ahí. Ahí estaba. Ellas estaban listas para servir a Cristo.
Hermanos, ellos ocupaban a Cristo aún muerto. Ellas decían, dame a Cristo. No importa que lo hayan matado. Déjanos servirlo. Aún en su muerte, aún en su sepultura. Hermanos, estas mujeres no estaban ahí porque Cristo iba a resucitar. Ellas no estaban ahí por eso. La razón era servirle. Servirle. El ángel aparece glorioso, increíble, asombroso, quita la piedra y dice, yo sé a quién buscan. Sé lo que piensan, conozco sus corazones. No están buscando al Cristo resucitado, están buscando a Cristo, están buscando a Jesús. No importa cómo esté, nuestras almas lo necesitan, como ella lo necesitaba. Es increíble. Eso que me golpeó a mí, eso golpeó a Mateo. Mateo dice, nosotros huimos, nosotros corrimos, nosotros hasta decidimos a través de Pedro maldecir y decir que no lo conocíamos. Y estas mujeres se quedaron allí, ellas vieron todo y lo buscaron fielmente. Ellas lo amaban, ellas lo amaban. Y él se les aparece primero a ellas, al que nadie pensaría, por el que nadie daría un 5. Ellas, simples mujeres del siglo I, sus pies llenos de polvo, en pobreza. Ya me las imagino yo como las abuelitas con los talones todos reventaditos. Pero ellas andaban buscando a Jesús. Yo sé a quién buscan. El ángel tiene que decirles, Él no está aquí. Él no está aquí. Él ha resucitado como lo dijo. Él ha resucitado como lo dijo. Pero el ángel fue el que tuvo que mandarlas para otro lado. Porque ellas se hubieran quedado ahí buscándolo. ¿Dónde lo han puesto? Dicen otros evangelios que ellas preguntan, ¿qué hicieron con mi Señor? ¿Dónde lo pusieron? No importa que está muerto, ese es mi Cristo, ese es el que yo amo, ese es el que me alimentó, Él es el que me cuidó, Él es el que me protegió. ¿Cómo habría yo de abandonarlo? Ellas se fueron, hermanos, el sábado ellas se fueron porque la ley lo imponía. Si no, esas mujeres hubieran velado el sepulcro todo el día, esperando que fuera el primer día de la resurrección, para tener a su Cristo una vez más entre sus manos, para limpiarlo y prepararlo para la muerte total, para la descomposición de su cuerpo. Todavía no estaba descompuesto porque había muerto el viernes en la tarde, había estado sepultado todo el sábado y el domingo en la mañana era el primer chancecito para alistarlo antes de que ya se descomponga. Así que ellas estaban ahí, casi diría yo, hasta con las ganas de arrebatárselo a la muerte, con las ganas de limpiarlo y prepararlo y de alguna manera intentar que su Cristo pareciera vivo. Es increíble la fe de estas mujeres, es increíble. No la fe en la resurrección, sino la fe en su Señor. En su Señor. Era lo que ellas buscaban, era lo que ellas anhelaban. Hermanos, nadie hubiese dado un 5 por estas hermanas en el siglo I. ¿Sabes que las mujeres no eran consideradas testigos de importancia en el siglo I? Para ningún asunto legal, para ningún asunto histórico. Si tú querías que te creyeran lo que estabas diciendo, jamás hubieras dicho que las testigos fundamentales de lo contado eran mujeres. Nunca lo hubieras dicho, lo hubieras omitido, hubieses dicho que eran hombres. Los que estaban frente al sepulcro fueron hombres. Los que fueron el domingo en la mañana fueron hombres. Pero no así el Evangelio. El Evangelio no tiene ningún temor de contarnos la verdad. Eran mujeres. El Evangelio lo que dice es, eran mujeres, eran las que no valen nada, eran las que no son consideradas de importancia, eran las que son relegadas a un puesto de segundo o de tercer lugar, eran ellas las que estaban ahí. Y casi que el Evangelio dice, no me importa si tú humanamente no lo quieres creer, eran ellas. Y la verdad es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y son ellas las testigos principales de este gran evento.
El evangelio no tiene temor, no arregla la historia para que sea más creíble humanamente. ¿Has visto eso cuando algún niño quiere mentir y piensa, no, pero tengo que pensarlo bien porque si digo tal cosa no me van a creer? Si los evangelistas hubieran querido que se les creyera por su historia, no hubieran dicho que eran las mujeres las testigos fundamentales. Pero ellos no estaban preocupados porque se les crea por su historia. Ellos saben que se cree por la fe. Y que la fe es algo que es dado al que se siente que no vale nada. La fe es algo que Dios da al contrito y humillado. Al que tiene el corazoncito así dice, Señor, ¿qué puedo valer yo? Y el Señor dice, tú eres mi hijo. En este caso, tú eres mi hija. Y ustedes serán los testigos principales de la resurrección. Dice el ángel, miren, se lo he dicho a ustedes. A aquellas por las que nadie daría un 5. Y yo, glorioso como un relámpago blanco, me he aparecido, he mostrado mi poder y se lo he dicho a ustedes. Se lo he dicho a ustedes. Eso debería llenar el pecho de gozo y decir, alabado sea el Señor. ¿Qué merezco yo? ¿Qué merezco yo? Si yo solo soy un necesitado. Pero Él ha visto la necesidad y ha dado su respuesta. Así que recuerden, hermanos, a estas bellas hermanas en Cristo que conoceremos un día. Ellas sabían quién era Jesús. Ellas sabían dónde estaba la tumba. Ellas vieron que pusieron la piedra y ellas van en búsqueda de Él después del día de reposo al lugar exacto, porque al que buscan y al que necesitan es a su Cristo, mi Cristo. Alguien dijo que Cristo salva cuando se vuelve mío. De otra manera es solamente historia. Pero estas mujeres se habían apropiado de ese Señor. Era el Señor de ellas. Era el Señor de sus vidas. Era el controlador de su todo. Y era aquel por quien ellas iban para servirlo, para amarlo, para cuidarlo. Al menos un poco más. Al menos un poco más. Al menos, por lo menos, aún después de la muerte, le quiero servir. Le quiero ayudar en algo. A ver de qué manera lo preparo para su condición ya de acabose total. Sin embargo, se toparon con la gloriosa verdad de que Él no está. Muchas gracias, dice el ángel. Los aceites no serán necesarios. Miren, vengan, vean. Él no está aquí. Él ha resucitado. Pueden ir en paz. Me imagino que esas hermanas sentían el corazón aquí, ¿verdad? Glorioso. Miedo, espanto, terror y a la vez gozo, alegría. Está vivo. Lo vamos a ver otra vez. Volveremos a comer con Él. Amén. 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 Y hermanos, déjame decirte algo. Se nos ha prometido y nos ha dicho Él. Hoy vamos a tomar el vino, digamos, el jugo de la uva. Se nos ha prometido, nos ha dicho Él. No volveré a participar de esto hasta que esté con ustedes en gloria. Hermanos, nos está esperando. No está en la tumba. Esa tumba quedó vacía. Pero ellas no son las únicas testigos. También tenemos la oposición a la resurrección. Mateo, vayan conmigo ahí una vez más. Mateo 27, 62. Mateo 27, 62. ¿Lo tienen? Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado entre los muertos y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, que son como de 5, 6, hasta 10 hombres de la policía romana. Una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Fueron y aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Estos
son los principales sacerdotes. Estos son los supuestos hombres de Dios del primer siglo. Estos son los hombres que conocían la ley de Moisés y leían a los profetas. Estos son los hombres que siempre quisieron matar a Jesús. Curioso, ¿no? De las que menos se esperaba, encuentras acompañamiento fiel y devoción por Cristo. Y de los que se supone que deberían ser los que siempre estuvieron velando para que Cristo reinara, los encontramos como asesinos. No solo como asesinos, sino como los que tratan a Jesús como un engañador. Ellos dicen: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía. ¿Ve la diferencia? Las mujeres dicen: mi Señor. Y estos hombres dicen: el engañador. Ellos cambian la forma en que ven a Cristo. Ellos hablan de la posibilidad de la resurrección como un engaño. Sigue diciendo el verso 64 en la última parte. Y el último engaño será peor que el primero. Ya estaban engañados, dice, pensando que Él era Dios. Y ahora van a estar engañados pensando que resucitó. Para ellos todo es mentira. Para ellos todo es un embuste, para ellos todo es un fraude, para ellos el evangelio no es verdad, Cristo no es verdad, lo que dicen desde el púlpito no es verdad, lo que nos predican a partir de las escrituras no es verdad, lo que me dice el pastor que haga no es lo que yo quiero hacer, todo es una mentira a lo que yo no quiero darle seguimiento. Diferente completamente a las mujeres que eran el ejemplo de un discípulo fiel de Cristo en los evangelios. Ellos tratan a Jesús como un engañador, hablan de la resurrección como un engaño peor y toman acciones para resistir o intentar detener que acontezcan las palabras de Cristo. Denos un puñado de policías y denos una orden romana para ir a sellar la piedra. Y Pilato dice: vaya, hagan lo que quieran. Y se llevan a los policías, los ponen ahí. Y ponen en la piedra un sello. Ese no es un sello de cemento, ese es un sello romano. Eso es que la tumba de Jesús, en el día de reposo, el día sábado, la tumba de Jesús se convirtió en una cuestión de jurisdicción del Imperio Romano. El que hubiese llegado ahí a intentar quitar esos hombres hubiera muerto. El que hubiese intentado abrir esa piedra hubiese sido juzgado por Roma, muy probablemente para muerte. Eso es, hermanos, como cuando a uno le cae la muni. ¿Han visto eso? Está usted ahí haciendo la tapia, contento, feliz, alegre, pulseándola porque es domingo y resulta que ya un vecino te había puenteado. Y aunque mandas a dormir los peones el lunes, el inspector de la muni llega a las 8 en punto y nos cayó la muni. Y ponen unos sellos amarillos, verdes y cosas que dicen que está clausurado. Y se supone que si usted rompe eso sin ir a pagar la multa o algo, ahora le va a tocar peor. Eso fue lo que pasó con la tumba de Jesús. Quedó clausurada por el Imperio Romano. ¿Cómo haces para llegar y robarle un muerto a por lo menos 6, 7 hombres de la guardia pretoriana, de la guardia romana? Hermanos, no tenemos idea qué es eso, ¿verdad? Digamos a la GAO, no, es que ni esos, ¿verdad? A la DEA. ¿Cómo haces para llegarles y quitarles a Maduro, a un grupo táctico militar del más alto rango? ¿Usted cree que será posible? Si a Maduro no le dio chance ni de entrar al lugar donde él quería ocultarse. Porque ese grupo es demasiado especializado. Estos que están cuidando el sepulcro son la misma talla, pero siglo I. Versión siglo I. Era muerte segura. Hermanos, estos hombres no dormían. Estos hombres se turnaban y podían resistir horas despiertos, horas de caminata, días enteros. Estaban entrenados para eso. Lo que pasó es que estos líderes religiosos judíos tratan a Jesús como un mentiroso y utilizan toda la fuerza del Imperio Romano para impedir a toda costa ni siquiera la posibilidad de la idea siquiera de que Jesús resucitó. Y sin embargo, Dios es glorioso y usa toda la acción de ellos para que la verdad de la resurrección sea aún más fuerte. El punto es este: ¿cómo puedes decir que se robaron el cuerpo si tenías toda una guardia romana ahí? ¿Quién se iba a acercar a sacarlo? Nadie.
2, 3 hombres no hubiesen podido nunca. ¿Cómo puedes decir eso si la gente le tenía temor a aquellas cosas que venían con el sello de Roma? Sabían que hacer algo contra eso era casi firmar el acta de muerte. Si los discípulos ya habían salido corriendo cuando Roma no había entrado en rigor, imagínate ahora que ya Roma entró a cuidar la tumba y a decir esto es autoridad de nosotros, el que toque esto se mete con el imperio romano. Nadie hubiera tocado eso y no fue necesario, no fue necesario. Solo para que la idea termine en sus cabezas, un ángel del cielo aparece y quita esa piedra. El punto glorioso en esa sección del evangelio es: ¿puede el hombre detener aquello que es la voluntad de Dios que ocurra? Ni con la mayor fuerza que quiera ejercer, ningún imperio humano podrá detener las verdades del evangelio. ¿Sabes que Jesús se había ido con la piedra puesta? Él no la abrió. Cuando el ángel la abrió era para enseñarle que ahí no había nada. ¿Verdad? No es tan glorioso Cristo. Ese Cristo. Pongan lo que quieran, yo no ocupo nada de eso, yo puedo pasar y seguir. De hecho, Juan en su evangelio dice: nosotros estábamos encerrados y Jesús apareció y nos pidió pescado y comió y se fue. Y más tarde volvió porque faltaba gente, entonces más tarde volvió. Y otra vez volvió a entrar y todo estaba cerrado. Hermanos, Jesús es Dios. Nada puede detener lo que Él está haciendo, lo que es su plan, lo que es su misión. No importa que los hombres pongan cuantos ellos quieran. Y esta misma verdad acompaña gloriosamente a la iglesia. Hermanos, ustedes saben que a la iglesia de Cristo nadie la va a detener. Nunca, nunca. Han pasado más de 2000 años desde que Cristo resucitó. Y Él dijo que la iglesia iba a prevalecer, aún contra las puertas del infierno. Y nada la ha detenido. Estuve yo googleando cuál es el único movimiento humano que ha sobrevivido al pasar del tiempo, de imperio a imperio, de edad en edad. ¿Cuál es? El único Mesías, el único glorioso, que aún hoy no logran borrar su nombre de la historia. Solo hay uno: Jesús, el Cristo. Te lo dice así la inteligencia artificial, como con miedo. Y entonces, pero también está este, y le digo, pero no resistieron el paso del tiempo. Sí, tienes razón. Solo quedó Cristo. Solo queda Cristo. Hermanos, es verdad. Es verdad. Él es Dios de gloria, Rey de reyes, Señor de señores. Ni las puertas del infierno podrán detener nada de lo que Él hace. Menos iba a poder una piedra de 700 kilos. Si Él creó el mundo, simplemente salió de ese lugar. Y cuando el ángel apareció, Él corrió la piedra de una manera gloriosa. La tierra no detiene lo que el cielo ha establecido. La tierra no detiene lo que el cielo ha establecido. Este es nuestro Rey de gloria. Pero no son los últimos actores, testigos de la resurrección. Faltan otros, faltan los espantados. Los espantados ante la resurrección. Mateo 28, versículo 1. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, Roma tembló y se quedó como muerta. Eso es lo que pasó. No, pastor, pero eran los soldados. Sí, pero ellos son los representantes legales del imperio romano. Si ellos temblaron y se quedaron como muertos, lo mismo le pasó a todo el imperio romano. Eso es lo que Mateo quiere decir. Esta gente, ¿sabes cuál fue el lugar de ellos en medio de la resurrección? El lugar del pánico, el lugar del temor. Es interesante que se leen los profetas estas palabras: espantaos, espántense. Y también se leen estas palabras: aúllen, ¿verdad? Como diciendo, ¡ah! Porque ha venido, porque viene, porque vendrá el Rey de gloria. ¿Lo han leído ustedes, hermanos, los profetas? Espántense y lloren, aúllen. Y uno dice, ¿por qué? Y está hablando de manera profética del regreso de Cristo. Esta gente le tocó el lugar del espanto. Entonces, hermanos míos, tenemos 3 lugares en la narrativa.
el lugar del testigo fiel al Evangelio y a Cristo, el lugar de las mujeres que necesitan a Cristo aún después de muerto, el lugar de los opositores activos a la verdad del Evangelio, los que querían guardias romanos y un sello romano para que nadie sacara a ese Jesús engañador de esa tumba. Estos son los incrédulos y los duros de corazón. Y el lugar de los ingenuos, de los ignorantes. Los romanos no sabían nada de eso. Ellos no sabían nada de ese Cristo, no sabían nada de las leyes judías, pero les tocó a ellos el lugar del espanto. Los tomó por sorpresa. La gloria de aquel que ellos no conocían. La gran pregunta es, ¿cuál será el lugar nuestro? ¿Cuál será el lugar nuestro? De los 3 posibles roles, ¿cuál te gustaría participar? ¿De cuál de ellos te gustaría participar? Hermanos, estos 3 tipos de testigos de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo terminaron resumiéndose en 2 tipos de respuestas. La primera respuesta es temor, adoración reverente y regocijo. Estas son las hermanas. Mateo 28:8. ¿Lo tienen? Mateo 28:8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, como temblando pero cantando. No hay nada más paradójico que un cristiano llorando irán, pero van a volver alegres. Ellas van con temor, pero revuelto con gran gozo. ¿Y estas mujeres qué hicieron, hermanos? ¿Qué produce la resurrección en los verdaderos discípulos de Cristo? Corrieron a proclamar el Evangelio. Las palabras ahí, noticias. Corrieron a dar el Evangelio, la buena noticia. Cristo era suficiente para mí en la tierra. Cristo fue suficiente para mí en la cruz. Cristo fue suficiente para mí en la tumba, pero te tengo un poco más. También resucitó. Ellas salieron corriendo a decírselo a los otros seguidores de Cristo. De repente, verso 9, de repente, cuando menos esperas, Jesús le salió al encuentro diciendo, hola. ¿Te imaginas eso? Hola, le dice mi suegro a mi esposa, India, ¿verdad? Cuando la ve. Y ella se siente plena, porque el papá le dice, India. ¿Y qué me hizo a la India? Me dice, aquí la tengo a la par, tome, hable con ella. Y le paso a la India. Y él se siente feliz con su India y la India se siente plena porque papi me dijo, hola. Hermanos, eso fue lo mismo que estas mujeres sintieron al verlo. ¿Tú te imaginas que de repente aparece Cristo y te dice, hola, hola? Se desbarata todo lo que somos. Todos estaríamos, ya estamos plenos, ya estoy completo. Ahí ya me quiero quedar. Saludos, le dice Cristo a estas hermanas. ¿Dónde íbamos? Ya no veo por las lágrimas, ¿verdad? El 9, a la mitad. Saludos. Y ellas acercándose abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron? Y lo adoraron. Una de las respuestas es adoración plena, regocijo por la gran verdad de la resurrección. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Pero la otra respuesta, verso 11 de Mateo 28, la otra respuesta, manipulación, mentiras, dinero de por medio. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, mientras nosotros dormíamos. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades, mentiras, compra de conciencia, uso de dinero para tratar de detener la verdad de que Cristo ha resucitado. Al final la humanidad se divide solamente en dos: los que adoran a Cristo y le dan la gloria, y los que de todos los medios posibles se siguen oponiendo a la verdad. Esto es lo que vemos ahí.
La humanidad dividida en dos. Los que menos piensas y esperas, siguiendo a Cristo y dándole gloria. Y los que se supone que deberían servir para algo, engañando, mintiendo, pagando, comprando y diciendo que esto nunca ocurrió. Y se corrió el refrán de que el cuerpo de Jesús se lo habían robado. Mas no era cierto. Los verdaderos discípulos siempre supieron que eso no era verdad. Y estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad de que Cristo había resucitado. Así que, hermanos míos, esto es lo que Mateo hace con el Evangelio. Darnos un par de ejemplos gloriosos y a través del Imperio Romano preguntarnos, ¿cuál será tu lugar ante la gran verdad de que Cristo ha resucitado? Usted ya escogió su bando, hermano. Ya usted escogió el suyo. Yo voy con mis hermanas. Yo voy con mis hermanas. Yo voy detrás de Cristo. Diría Martín Lutero, que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Pero el único que merece de mí un poquito más está sentado a la diestra del Padre. Y estas hermanas nos dieron su fiel ejemplo. Eso nos lleva a un punto final. Escucha, por favor. A veces nuestro testimonio, lo que yo podría decir de Cristo, parece irrelevante o poco confiable ante los demás. Pero Dios puede usar incluso lo pequeño, lo débil, lo inesperado, para cumplir de esta manera su voluntad y traer redención y transformación a las almas. Hoy nos gozamos porque Cristo ha resucitado. Y el testimonio primario de esta gran verdad vino de parte de labios de personas por las que nadie daría en aquel tiempo nada. ¿Quiénes fueron las testigos de todo esto que acabamos de leer y predicar? Las Marías, las mujeres, las discípulas de Cristo. Quiero terminar leyendo con ustedes 1 Corintios 1:25. Vaya ahí, por favor. 1 Corintios 1:25 al 29. Nuestro último texto. 1 Corintios 1:25 al 29. Ahora Pablo, que conocía muy bien esta historia, que dice que él no fue enseñado por hombres, sino por Jesús, que seguramente Jesús le dijo, las que menos valían fueron las que siempre estuvieron a mi lado. ¿Lo tienen? 1 Corintios 15:25. Perdón, 1 Corintios 1:25. 1:25. Ahora sí, porque la necedad de Dios, ahí es, ¿están conmigo? Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Pablo? Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Verdad? A veces uno dice, me siento como si yo no fuera, como alguien que no es de valor. Mira a Cristo. Porque eso es lo que el Señor acostumbra a usar. Aquello por lo que nadie daría un 5. ¿Quieres un ejemplo? Leamos Mateo 27, diría uno. Veamos la historia de la resurrección. Y mira cómo estas hermanas, cuando menos te lo esperabas, se volvieron testigos gloriosos del gran evento de la historia, sin el cual nuestros pecados no serían perdonados. ¿Se acuerdan lo que leímos ahí en Corintios hace un ratito? Que por gracia de Dios, a través de la resurrección de Jesucristo, todo lo que fue hecho a nuestro favor está disponible.
hay perdón, hay salvación y hay redención porque Cristo ha resucitado. Y las que nos contaron eso fueron las que nosotros menos hubiésemos pensado. Oremos.